yo me muera, sé que me vas a llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar bien triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero. Ahí estaba el presidente Chávez, un latinoamericano que siempre entendió aquella frase clásica, que México estaba desgraciadamente tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Cuántos se rieron de Chávez por cantar esta canción, El Rey, cuando lo que estaba haciendo era un guiño a los mexicanos para que asumieran entrar en la UNASUR y pudieran, hermanados con su propia gente del sur, salir de ese yugo que le marcaban los colonizadores del norte? México nos da siempre noticias tristes, casi un continente que parece que ha decidido que las agujas del reloj vayan en la dirección contraria que en el resto del continente real. México que ha visto de alguna manera defraudadas sus esperanzas demasiadas veces. Aquella vez que ganó las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas y se cayó el sistema. Elecciones siguientes donde ocurrió otro tanto. El fracaso de un PAN que se pensaba que, aunque fuera un partido de derechas, iba a limpiar y a higienizar la vida pública, y lo único que consiguió fue que regresara lo más rancio y viejo del viejo PRI. México que constantemente ha condenado a su ciudadanía casi a perder la esperanza, pero que indómito se levanta constantemente también para no aceptar esa resignación. Nos llegan noticias tristes de nuevo de esa unión terrible entre el narcotráfico y el poder del Estado, en este caso en forma de estudiantes desaparecidos, que recuerda tanto a la matanza de Tlatelolco del 68. Hoy en La Tuerca vamos a hablar de estas cosas y vamos a preguntarnos si México es un Estado fallido, un Estado canalla, o de una vez por todas, en manos del pueblo, va a ser uno más de los estados esperanzados de la América del Sur. Adelante, sumario. La crisis política, social y moral por la que está atravesando México vuelve a demostrar la existencia de prácticas de violación sistemática de los derechos humanos y de la impunidad que ya caracteriza al país. Un caso concreto y que ha convertido la situación en crítica y desesperante son los recientes acontecimientos en el estado de Iguala, donde el pasado 26 de septiembre los cuerpos de seguridad del Estado, en complicidad con el crimen organizado, hicieron desaparecer a 43 estudiantes. Durante las operaciones de búsqueda han aparecido varias fosas comunes con los cuerpos que no pertenecen a ellos y que sacan a la luz otros casos que no han sido resueltos. La situación se ha agravado por la poca acción y por la inmovilidad de las autoridades federales para acabar con los nexos entre el poder público, las fuerzas del orden y el crimen organizado. Hoy, en Enclave Tuerca, México, un estado canalla. Para hablar de estos temas, nada mejor que preguntar a los hijos y a las hijas de aquella hermosa tierra. Tenemos esta noche con nosotros a Carlos Migueles, periodista mexicano y miembro de una importante ONG Solidarios mexicana. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues encantado de que estés aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a Alejandro Gutiérrez, corresponsal de Proceso. Hola, buenas noches. Encantado de que estés compartiendo con nosotros en La Tuerca. Tenemos con nosotros a Eva Alcázar, profesora de música. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias igualmente, mexicana. Mexicana, Con afincada mucho dolor aquí acumulado. Muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Indignación, sobre todo. Tenemos a Eric Guerrero de los encuentros Yo Soy 132 de Madrid. Muchas gracias a La Tuerca, al equipo de La Tuerca, a todos ustedes por tenernos aquí en un programa que era necesario para este momento aquí en España. Gracias, Eric, por acompañarnos. Y tenemos a Armando Tejada, un casi corresponsal decano de la prensa mexicana en España de la diario La Jornada. Armando, buenas noches. Empezamos a preguntaros, os pido un minuto rápido y después entramos en el debate. Hemos tenido bastantes problemas para encontrar invitados que quisieran estar en este programa, conscientes de que luego viene la represión, de que por estar aquí en un programa criticando lo que está ocurriendo en México hay mucha gente que pierde después sus becas,
que amenazan a sus familiares, ese México que después lo miramos desde el gobierno de España con tanto cariño. Os preguntaría, sé que en un minuto es imposible, pero utilizando la frase clásica, ¿cuándo se jodió México? Empezamos contigo, Alejandro. Bueno, no es un tema nuevo esta situación de violencia, pero digamos que a partir del cambio político que hubo en México en el año 2000 empezamos a ver un proceso de descomposición brutal. En el gobierno de Felipe Calderón fue, digamos, el punto, el cenit de la situación de la violencia por la política de confrontación directa sin golpear, digamos, los bolsillos de los grupos criminales. El problema con el cambio de gobierno, el regreso del PRI, es que lo que percibimos es un cambio de narrativa. El tema del combate a estos crímenes, a esta gente que está en el crimen organizado, se redujo, se mandó a páginas interiores, por decirlo de alguna manera, pero lo que vemos con estos sucesos, tanto de Ayotzinapa como el caso de Tlatlaya en el Estado de México, donde hay un presunto fusilamiento de elementos del ejército contra un grupo que se encontraba en una bodega, o así lo interpreto yo, como una especie de estallido de realidad en la cara de Peña Nieto, ¿no? Digamos, ese es el verdadero México, el que está ahí, el que está con procesos de descomposición notables en muchas regiones del país. Gracias, Alejandra. Vamos a poder seguir. ¿Es un estado canalla, Carlos, México? Bueno, hay como se decía en la introducción, es un estado donde hay una violación sistemática de derechos humanos, de derechos fundamentales, y no solo es el derecho a la vida, sino muchos otros derechos que se violan constantemente: el derecho a la salud, el acceso a la justicia, derecho a la educación. El tema de la tortura, por ejemplo, las confesiones bajo tortura. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Méndez, el relator de Naciones Unidas contra la tortura, y a día de hoy se aceptan confesiones bajo tortura todavía en el Estado mexicano. Entonces, desde esa perspectiva, sí hay canallismo en el Estado mexicano, y también resaltaría que no hay un solo México, hay muchos Méxicos. Y el México que se ha querido vender, por ejemplo, en España, desde grandes medios de comunicación, es el de un México moderno, el de un México nuevo, el de cuando vino el presidente a Madrid hace unos meses. El tratamiento informativo que se le dio fue de, vamos, parecía aquí que venía un reformista, ¿no? Un reformador, y habría que ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y hay muchos otros Méxicos, no es solo el moderno. Está el México donde se producen estas violaciones de derechos humanos, está el México donde hay 50 millones de mexicanos que viven bajo el umbral de la pobreza. En fin, habría que verlo también desde esa óptica. Eric. Bueno, yo quisiera en este primer minuto decir dos cosas. Una, que ante los hechos en México nos enfada y nos indigna que los medios masivos de comunicación, tanto prensa escrita como electrónica en España, sean hipócritas y estén haciendo una comunicación o una información respecto de estos hechos siempre sesgados y siempre ocultando, ¿no? Ocultando que es un problema ya no solo del crimen organizado, sino del poder público. Entonces queremos romper ese cerco mediático que hay aquí en España, porque España es la entrada a la Unión Europea de lo que pasa en Latinoamérica, y eso nos tiene muy enfadado, esta España hipócrita en sus medios de comunicación. Y el segundo punto que yo quisiera resaltar es que tras 40 años de duro neoliberalismo, el sentido común neoliberal ha instalado en México esta idea que de modernización y democratización pasa por la ruptura del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos. Esta idea de que para llegar a ser modernos y democráticos tenemos que hacer una serie de cosas o entrar en esa barbaridad. Y yo, Juan Carlos, podría agregar a lo que has dicho: Estado canalla, Estado fallido, Estado criminal. Pues mira, yo me he preparado una cantidad de datos para explicar las causas de por qué hemos llegado hasta aquí. Y claro, esto comienza en los años 80, con el discurso precisamente de la modernidad. Es muy atractivo y muy seductor. México quería ser como Estados Unidos. Carlos Montemayor dijo: el neoliberalismo en México comenzó durante la etapa de Miguel de la Madrid, 1982-1988. ¿Cómo? En aquel entonces el FMI era el gurú
y referente económico de la época. Criticó la economía cerrada de México por su poca inversión extranjera. Y fíjate, en 1984 el Banco Mundial hace un préstamo de $1,000 millones para liberalizar el comercio. En 1986 México entra en el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, futura OMS. Entonces, así una cantidad de datos. Por ejemplo, Luigi Ferrajoli, el constitucionalista italiano, dice: la modernización de la economía, ¿cómo se hace? Y el neoliberalismo que logra imponerse, primero desconstitucionalizando las constituciones. ¿Cómo fue esto? En 1990 se reforman artículos estratégicos para lograrlo. Se reforma el artículo 28 para la entrega de los bancos. Se eliminó el párrafo quinto que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Se repartieron en 1991 Carlos Slim, Teléfonos de México, y Banamex. Cosas, Eva, cuántas cosas que estamos viendo ahora aquí en Europa que pasaron hace 20 años en México. A eso vamos, a eso vamos. Se entrega Teléfonos de México a Carlos Slim y Banamex a Roberto Hernández. En 1902 se modifica otro artículo, el 27, para poner en venta las tierras ejidales. 4 meses después se modifica la ley minera para abrir la puerta al capital extranjero. Claro. Ay, nadie escarmienta en cabeza ajena. Exactamente. Armando, ¿se parece lo que ha ocurrido ahora con el Tlatelolco y la matanza del 68? Hay gente que está buscando. Se parece, desde luego tiene ¿Por qué? elementos. Cuéntanos. Tiene elementos que coinciden, desde luego, en aquel crimen de Estado. De hecho, lo que ha ocurrido en Ayotzinapa es un crimen de Estado, a todas luces. Han intervenido policías estatales, ha habido encubrimiento por parte de la Policía Federal, sigue habiendo un solapamiento de estas actitudes mafiosas que han tenido tanto los poderes locales, representados en los presidentes municipales de varios municipios de la zona, como los policías que están todavía fugados. Entonces lo que constatamos es que además de que hay un crimen de Estado, hay un fallo generalizado del sistema porque es incapaz de dar respuesta fidedigna a un clamor popular y a un nivel de alarma que se ha creado en México y en el mundo. ¿Por qué ahora se ha creado alarma cuando ha habido casos seguramente parecidos y no han generado? Yo creo que porque hemos llegado al límite, Es verdad que México lleva en esta espiral de violencia, en esta decrepitud moral de alguna forma de la sociedad y de la clase política, ¿no? Que es capaz de soportar y convivir con el crimen diario, con la ejecución, con el desollamiento de personas, con el secuestro permanente. Entonces sí, llega un momento en que ocurre algo tan terrible, porque es algo terrible que haya un secuestro masivo, una desaparición masiva de estudiantes jóvenes, todos al parecer gente muy activa, muy inquieta políticamente, y que además haya una serie de cosas que simbolizan un poco la barbarie a la que ha llegado México, ¿no? Como es el hallazgo del joven estudiante desollado con los ojos sin ojos. Entonces yo creo que es como un límite, ¿no? que simbró a la sociedad mexicana, que nos ha simbrado a todos, porque... ¿Qué papel han desempeñado los medios de comunicación en todo esto, Alejandro? Bueno, yo creo que por primera vez, digamos, la mayoría de los medios habían, como yo comentaba hace un rato, jugado a esa narrativa de Peña Nieto, pero creo que este hecho ha generado tal indignación que están, digamos, informando de alguna manera, incluso hay cierta investigación. Claro, de los hemos estado propios viendo medios, cómo Peña Nieto salieron las informaciones, compró medios de comunicación, le hicieron la campaña, incluso medios extranjeros, ¿no? Los españoles. Claro. ¿Cuáles españoles compró? Bueno, no metió dinero. Compró, pero digamos que está metido de forma dinero, indirecta, ¿no? Con el periódico El País y el Ajá. Prisa, sí. Metieron ahí dinero, le hicieron una campaña casi que era una telenovela, todo era hermoso, todo era sin ruido, sin problemas, y ahora los medios, esos mismos medios, no están ocultando desastre. Se están viendo obligados a informar. Yo equipararía este asunto, como comentaba Armando, como lo que equivalió al levantamiento armado en 94 para Salinas, ¿no? Que cuando estaba hablando de
el posicionamiento de México en el mundo global, ¿no? Con sus tratados de libre comercio, es parecido. O sea, a Peña Nieto le pilla esto con sus reformas famosas que ha vendido por el mundo como el gran reformador, ¿no? Y medios de comunicación, incluso internacionales, así lo han planteado. Entonces, esto es, yo lo interpreto como algo equivalente, ¿no? Aquí hay una narrativa peligrosa. A ver, en cuanto al papel que están jugando los medios de comunicación, están comprando una versión que todavía no se ha comprobado que es la versión real, pero que es la versión que más conviene al poder en México. Ahora mismo, en la mayoría de los medios occidentales, más o menos los habituales, los que tienen más público, se está trasladando el mensaje de que este ha sido un crimen, ha sido un asesinato y un secuestro del crimen organizado. Y están dejando a un lado el carácter político que tiene. Aquí estamos hablando sobre todo de un crimen político, un crimen de Estado. Es ahí donde nos referimos. Exactamente. Es a donde nos referimos que es muy importante en esta estrategia, tanto de los movimientos nacionales como internacionales, que están articulando la respuesta, romper ese cerco, porque no puede ser posible que haya esta narrativa de que ha sido un ajuste de cuentas entre narcotraficantes y pongan o traten de simbolizar a los estudiantes de la norma rural como si fueran unos criminales o sicarios de la célula de Guerreros Unidos, y que entonces fue un ajuste de cuentas, y esa narrativa se tiene que vencer, pero además se tiene que vencer hacia afuera, porque es increíble que el mundo occidental, la Europa democrática, la Europa de las libertades, la Europa de la ilustración, esté sesgando esta información o esté queriendo ir a cuenta con el poder público que está coludido en México. Entonces es muy importante ahí, sobre todo aquí los corresponsales, que también nos gustaría que los corresponsales de México en Europa fueran mucho más fuertes y mucho más radicales en también ayudar a romper ese cerco. Porque Igual también debería es un ser trabajo al de revés, ellos. ¿no? Los corresponsales de los periódicos españoles que están en México, que lanzaran hacia aquí. Claro. Aquí hay que informar de lo que ocurre. Claro. También creo que hay que tener en cuenta el papel que juegan las redes sociales. Es decir, ahora los medios también se han visto obligados a tratar de demostrar mayor rigor con lo que está sucediendo, porque ya no pueden obviar que la gente comenta, la gente pregunta y circula información de nuevos medios en las redes sociales. También considero importante que en México en los últimos años han surgido medios de comunicación, sobre todo prensa escrita y digitales, que han desarrollado líneas editoriales valientes, contestatarias. La del compañero Proceso, ahí está el ejemplo de Reporte Índigo, de Contralínea, es decir, una serie de medios que han mostrado una gran valentía, sobre todo sus profesionales, y que han sufrido ataques deliberados, amenazas, etcétera, etcétera. Y los periodistas están jugando el tipo en México. No vale decir tampoco que no hay rigor y no hay periodismo valiente. Lo hay. Hay personas que se están jugando el tipo en México para contar lo que está sucediendo, para hacer las preguntas adecuadas, que de eso se trata el periodismo finalmente, preguntar qué es lo que está pasando. Y creo que eso está jugando un papel importante y se está rompiendo ese cascarón informativo. Y yo veo señales positivas en los medios de comunicación en ese sentido. ¿Aquí o allí? Allí y aquí. Aquí. Y también es verdad que en las redes sociales me ha tocado ver lo opuesto, el cinismo, la normalización, el aquí no pasa nada. Comentas algo sobre lo que está pasando. Bueno, no todo está tan mal en México, pero es que ¿cómo me dices eso cuando acaban de desaparecer 43 personas? Hay una cuestión que es terrible, ¿no? Hemos leído recientemente cómo la Unión Europea chantajeó al gobierno de Correa diciéndole que o asumía el Tratado de Libre Comercio o le retiraban las ayudas. Sabemos que está en marcha el Acuerdo Global de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, basada supuestamente en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos. ¿Este tipo de hechos frena ese tipo de acuerdos? Tiene que frenarlo, debería frenarlo. Me gustaría ahí precisar que irónicamente, en las últimas 3 semanas, el Parlamento Europeo entraba en un proceso de revisión, actualización y modernización de este acuerdo de concertación política y económica firmado entre México y después otra versión en 2008. Y que irónicamente llegan estos hechos a una cadena que ya el propio Parlamento Europeo tenía de violación de derechos humanos. Afortunadamente, en este marco, se daba también la comparecencia del jefe de la delegación mexicana ahí mismo. Hoy mismo es muy importante lo que está pasando, porque
Hay un resolutivo que acaban de aprobar por parte de la socialdemocracia y la derecha en el Parlamento, en donde le pusieron freno al resolutivo de Izquierda Unitaria y los Verdes, que iba en la condena de lo que estaba pasando. Y sin embargo, y esto lo tiene que saber el público español, diputados del PSOE, los eurodiputados del PSOE y del DLP, encabezaron y cabildearon este segundo resolutivo para que en ese resolutivo salía que el Parlamento apoyaba las políticas de Peña Nieto de combate al crimen organizado y todo esto. Entonces, nos parece sumamente grave que esto esté pasando y que agradecemos a Izquierda Unitaria y a los Verdes la pelea que dieron tanto en el resolutivo como en la comisión mixta respecto de México por aclarar y dar que esto sí es una importancia, el movimiento 132, pero además el movimiento que se unió, metimos al Parlamento desde el fin de semana una carta en donde expusimos y pedimos al Parlamento la intervención. Grupos de estudiantes mexicanos en este momento están en la comisión mixta ahí, tratando de poder tomar la palabra y también en el Pleno. Y bueno, eso es parte también de las acciones que estamos llevando a cabo. Me han contado compañeros de Podemos que les han retirado la palabra en el Parlamento Europeo a la hora de presentar una protesta al respecto. En las negociaciones parlamentarias, hay el tira y afloja. Y entonces, la diputada Lola, que iba a hablar primero en el Pleno, ya no pudo hablar en el Pleno, la diputada Lola de Podemos, y va a hablar a la comisión, además como es integrante de la comisión mixta, pero lograron al final, en el ajuste y en la negociación, que dos diputados, una diputada de checa y otro diputado, no recuerdo si portugués o... no me recuerdo, iban a hablar en el Pleno para la resolución, y la diputada Lola al final sí consiguió tener la palabra en la comisión mixta. En la comisión mixta, pero no en el Pleno. Pero no en el Pleno. Ya. En fin, ¿querías, Eva, comentar algo? Sí, que es importantísimo que ya se rompa esa oscuridad informativa en los medios españoles, que ya se hable de la realidad mexicana, pero en sus justos términos. Ahora, yo quisiera seguir arrojando luz sobre las causas. Me gusta más ir a las causas que al presente. Cuéntanos. Mira, hubo un verdadero saqueo del país a raíz del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Periodo que seguía al de la Madrid, 1900, y dale con el 1800, ¿eh? ¿Qué estarás pensando? ¿En qué estaría yo pensando? 1988, 1994. Mira, por ejemplo, en 1998 en la revista Forbes aparecía una sola familia mexicana como multimillonaria. 6 años más tarde se habían incorporado 24 mexicanos más. ¡Qué orgullo! En 1994 México pasó a ocupar el 4º lugar mundial de multimillonarios. Claro, cuando al tiempo la población civil se estaba empobreciendo cada vez más. Yo creo que lo que dice Eva es como el resumen de todo. O sea, México cuando apuesta por la modernidad, la aparente modernidad, apuesta por este modelo de desarrollo en el que deja de lado pues a más de la mitad de la población. En el caso de México se han ensanchado las desigualdades. Entonces, si vas a la raíz de por qué hay esta violencia, por qué hay este caldo de cultivo para los clanes del crimen organizado, para que los políticos estén completamente ligados a estos grupos económicos y mafiosos, en el fondo es eso. Es una cuestión de pobreza, es una cuestión de falta de oportunidades, es una cuestión de que el Estado es un Estado débil, es un Estado que no da alternativas, es un Estado que tampoco tiene los resortes jurídicos para responder a las demandas de justicia que pueda tener la sociedad. De hecho, el aparato de justicia es un desastre. O sea, estamos hablando de un 90% de impunidad de los crímenes en México y de un 90% de homicidios que ni siquiera se investigan. Yo, Armando, cuando voy a México me suele deprimir, sobre todo porque veo pues, un sistema judicial absolutamente atrofiado, venal, en manos del poder político. Veo un sistema político igualmente promiscuo, corrompido, sin ningún tipo de capacidad de que la gente identifique quién es de cada lado, ¿no? Sino que están todos en todos los lados. Veo unas redes clientelares fortísimas y veo que desde los que tenían la posibilidad de haber cambiado no han sido capaces. El PRD se ha corrompido igual que el PRI, que el PAN, igual. Se ha vuelto régimen. Se ha vuelto así como... No solo.
Si me permite, yo nada más quiero apuntar un dato más sobre lo que planteabas ahorita de la posición en la Unión Europea. Llama mucho la atención, no nada más el tema de los medios españoles. Yo creo que la clase política española ha mantenido un silencio absoluto sobre este tema, sobre los últimos sucesos en México. Y llama la atención porque México ha sido el Sherpa de España para que consiguiera una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro. Y a su vez, España siempre sirve de cabildero y de protector a México en tema de violaciones a los derechos humanos ante la Unión Europea. Entonces, sí es, digamos, muy hipócrita la posición y digamos que todo se basa un poco también en lo que comentaba. Aquí que no sea yo quien lo mencione, por aquí hay un nombre flotando en el ambiente. No sé si Felipe González. Felipe González, ¿no? Sí. Felipe González como responsable de las grandes cumbres latinoamericanas, que son como el lugar de los encuentros empresariales. Sí, el encuentro que tuvieron con Grupo Prisa hace unos meses que vino Enrique Peña Nieto, el bombo que se le dio a eso y sobre todo el enfoque que se le dio era clarísimo, ¿no? Ese México moderno, ese México nuevo, y la verdad es que tampoco se trata de fustigar, ¿no? Solo a México, como si todo lo que ocurría en México fueran balazos y violencia, porque desde luego la realidad es mucho más compleja, pero lo que no se puede vender es esa imagen que no corresponde para nada con la realidad, una realidad con 50 millones de mexicanos en la pobreza. Armando, ¿qué papel desempeña Felipe González en la política o en la realidad mexicana? Felipe González es una especie de conseguidor. Digamos que en ese sentido yo creo que funciona mucho como ha funcionado mucho en las mafias, ¿no? O sea, sus trabajos siempre es en la oscuridad, siempre está detrás del hombre poderoso. De hecho es un asesor muy cercano a Carlos Slim, que es el hombre más rico del planeta, el hombre más rico de México y además es el hombre más rico del mundo y de en México. El país donde la mitad de la población está en la pobreza. Correcto, y entonces ¿qué luz puede dar? Uno se pregunta, ¿qué luz puede dar Felipe González al socialismo español siendo asesor del hombre más rico que pertenece al país donde la mitad de la gente está pasando hambre? ¿No? Es como que Felipe González hace muchos años que ya nadie lo considera socialista, ¿no? Espero. Bueno, salvo el nuevo secretario general del Partido Socialista, que lo tiene como su referente. Yo creo que ahí, Juan Carlos, a la mesa también hay un dato que es espeluznante. No solamente que es que Felipe González sirva como de esta trama de mediación entre intereses políticos, económicos y demás, sino que Felipe González ha sido el puente para llevar un discurso al empresariado español, y el empresariado español va y hace negocios en México por encima de todas las leyes. O sea, México se vuelve el territorio favorito de los empresarios españoles para ir a hacer negocios, porque ahí todo se permite y todo se puede con las relaciones de Felipe González. Yo me imagino a Felipe González diciéndole, oye, como Playboy, viviendo de la extracción que ha hecho Carlos Slim, ya párale, ¿no? O sea, que ya párale a tu vida de Playboy de los recursos del país. Porque el modus operandi es parecido aquí, que sobre todo se basa en la corrupción. Entonces, claro. Hablando de Playboys, vamos a ver a Peña Nieto, a ver cómo se expresa. Adelante, vídeo. Claramente señalé, y recientemente me he reunido con el Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de la República para que aceleremos nuestro trabajo, para que podamos ir a la profundidad de la investigación y dar con los responsables. Es un hecho que no puede permanecer impune. En pocas palabras, no cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que lamentablemente, de confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida. Y lo que ha ocurrido, los hechos que se han estado evidenciando, los descubrimientos que ha habido de cuerpos en fosas que se han encontrado, pues claramente deja ver el nivel de barbarie y el carácter inhumano que ha tenido este hecho en el estado de Iguala. Este hecho empaña el esfuerzo colectivo y nacional que hay por realmente lograr de México un país de mayor progreso y desarrollo. Más que el presidente de México parece un analista de otro país, ¿no?
recuerda un poco a lo de Fox y yo ¿por qué? ¿A mí por qué? Porque a mí me preguntan a mí, si yo solamente soy el presidente de este país, Alejandro. Sí, mira, viendo estas imágenes se me vino a la mente las recientes declaraciones del padre Alejandro Solalinde, que es un religioso muy vinculado a la protección de los migrantes. Y él prácticamente acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de estar administrando prácticamente esta tragedia de cara a la votación que habrá en Bruselas, en la Unión Europea sobre este resolutivo, ¿no? Es decir, sería muy mezquino si se comprueba que es eso, ¿no? O sea, que él está administrando políticamente para que no le afecte una tragedia tan brutal como la de Iguala. O alargarlo, como por ocultarlo. Yo creo más que no le afecte, yo creo que está operando para que le beneficie, porque además de lo de Europa está intentando hacer que el PRI vuelva al poder en Guerrero. La otra lectura que se le puede dar a la suspensión de poderes. La otra lectura que se puede dar a este conjunto de declaraciones que ha venido haciendo Peña Nieto como el Gabinete de Seguridad es que contra todo lo que pudiera suponer un pueblo que necesitaría del Estado de Derecho, de las instituciones, las instituciones y tribunales judiciales, no queremos, la sociedad no quiere una investigación, porque no queremos que se inventen culpables, que se inventen pruebas, no queremos eso, porque sabemos que no va a suceder que el Estado agarre 5 campesinos pobres, 5 indígenas, los golpee y digan, estos son los sicarios de los del crimen organizado que hicieron. No, los que queremos es que los entreguen vivos. El gran problema que hay de esto es que ya no es una cuestión que la sociedad esté reclamando justicia vía los tribunales, sino justicia vía que los entreguen vivos, y entonces el panorama está cambiando y se le está complicando al Estado, porque estamos reclamando como las madres del 68, las madres de Mayo en Argentina, como el México 68, es que los queremos vivos. Una cosa, para que te des una idea del nivel de torpeza y de cómo funciona de forma errática el gobierno en México, desde que secuestran a los estudiantes, y además no solamente son los 43 secuestros, en esa manifestación matan a 7 estudiantes y hieren a 9, ¿no? Desde que ocurre ese día, esos hechos, hasta que hace una declaración pública, hace algún gesto, toma alguna decisión el presidente de México, pasan 6 días. 6 días. Es una eternidad. 6 días sin comparecer, ¿no? Que es sin comparecer. Muy terrible. Siguiendo con el tema de la justicia y de la impunidad, uno ve lo que ha pasado en otros lugares de América Latina, ¿no? Como puede ser Argentina, lo que ha pasado incluso en Chile. ¿Es posible imaginar que ocurra algo en México para que de una lectura correcta del pasado salgan las bases de un nuevo país y de una nueva democracia? Carlos. Pues es decir, que con impunidad y con una justicia que no funciona, desde luego, lo que genera es de alguna manera que la ciudadanía dice, resignación, no hay nada que hacer, tiramos la toalla. Pero por primera vez percibo una nueva fuerza en la ciudadanía, es decir, hay manifestaciones en distintas universidades a lo largo del país que yo, a lo mejor en mi falta de contacto con mi propio país, no había percibido antes, pero estoy percibiendo una indignación que no había visto anteriormente. ¿Se puede convertir en política? Porque uno de los problemas de México es que el 50% de la gente no vota. Pues se puede convertir y puede ser un detonante para que se active la ciudadanía, para que la gente empiece a hacerse responsable de algo que le corresponde, porque esto es un problema de todos. Y la gente va a tener que empezar a implicarse en lo público y no decir lo típico de, bueno, yo en política no me meto. En política hay que meterse, hay que implicarse y hay que transformar el país. Desde luego no se logra con política de partido, sino que se logra pues con mayor educación, se logra con una serie de componentes sociales que es importante tener, pero sí que puede ser una chispa que encienda esa necesaria reacción ciudadana. Veremos dentro de unas semanas, pero sí percibo un despertar de mucha gente, una indignación. Es decir, como decía el compañero de la jornada, ha sido tan terrible que la gente ha empezado a reaccionar. Alejandro, la jornada, tu periódico... Armando, perdón. Tu periódico se caracterizó también por darle presencia mediática a algo que fue muy relevante para México, como fue el zapatismo, ¿no? Pero también parece que tuvo su ascenso y ahora está otra vez de alguna manera como, no sé si
recuperándose, si recogiendo otra vez fuerzas, si está presente, si forma parte de esa ola de indignación? ¿Cómo está la situación Bueno, del sí, zapatismo? el zapatismo ahora es verdad que está más de capa caída que cuando estuvo en auge, ¿no? Que fue en el año 94. Pero bueno, ahora con todo lo que está ocurriendo con los normalistas, con los profesores, es verdad que se ha sumado y ha intentado recuperar cierta iniciativa, que es verdad que la ha perdido de alguna forma. Antes era un actor político importante en México, ahora se ha como relegado en sus bases, digamos, ¿no? Ha hecho más trabajo comunitario, ha hecho otro tipo de actividades más, digamos, más intimistas y ha dejado de ser como un actor político relevante en lo que es la política nacional de México. También es verdad que eso ha coincidido en que México ha cambiado mucho. Ha habido esta explosión de violencia, ha habido este auge del crimen organizado, se ha instalado en el país de una forma completamente descarada y abrumadora la narcopolítica, más que nunca, pues siempre la ha habido, porque es verdad que México tiene una amplia tradición en los nexos entre el narcotráfico, la política, el ejército, en fin. Pero ahora es que estamos tocando las capas más bajas de la política. Los presidentes municipales están financiados por el narcotráfico, los diputados están financiados por el narcotráfico, los gobiernos estatales igual. Obviamente no todos, pero bueno, bastantes, o sea, demasiados. Hay lugares donde parece que se está invitando al autogobierno ciudadano, y donde hay autogobierno ciudadano, autodefensa, sí, hay también menos presencia del narcotráfico, menos violencia, menos asesinatos. Eso todavía está por ver, o sea, porque son autodefensas que no se sabe muy bien de dónde vienen. Pueden ser también grupos paramilitares que no se sabe quién los financia, en fin, es que ese es el problema, que México ha pasado de un régimen caciquil a una especie de magma complejísimo donde estaba pensando en otros narcos. casos, ¿no? En otras poblaciones donde una reclamación de derechos indígenas, eso ocurre, por ejemplo, en la zona zapatista, ¿no? Claro. Eso es verdad. Y que ahí sí que esa sustitución del Estado mexicano por formas de autogobierno han generado una reducción radical de la violencia, de las desigualdades, y quizás eso marque, ¿no?, algún tipo de posibilidad de por dónde pueden ir en el futuro las salidas. Es difícil porque la situación étnica, social de esas comunidades es muy específica. Claro. Entonces es difícil traspolarlo al resto del país. Mira, yo insisto en volver otra vez a los datos, que arrojen luz, sobre todo para toda la gente que nos está viendo y que a lo mejor les falta información, ¿no? Es que es muy importante con lo que acaban de decir. Fíjate, en 1993 Banamex aportó $3 millones a la campaña del PRI. Esto aparece en el estado de cuenta, y leo textualmente, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y Roberto Hernández, el mayor accionista de Banamex, en vísperas de las elecciones del 94, para explicar cómo está coludido la banca con la política, dijo: si pierde el PRI, habrá una fuga de capitales por valor de $50,000 millones, restricción del crédito y profundización del desempleo. Fíjate siempre, ¿no?, cuando va a ganar alguien que no es del establishment, sea en Brasil, en Venezuela, claro, en Argentina. Brasil recientemente hubo una carta de un conocido banquero español diciendo, ¿no?, que... ¿La embajada norteamericana en todo esto? No ha habido... Pues mira, no se ha posicionado, guarda silencio. Mira, que bien que se posicionan otros países, ¿no? Ellos nunca están inactivos, pero públicamente no, al menos yo no conozco que haya... Tenemos al otro lado del teléfono a Pati Godoy, corresponsal de México. Pati, buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Queríamos preguntarte, que nos cuentes un poco cómo está la situación, que nos hagas un poco de crónica de cómo está la situación en México. Bueno, hemos visto como en las últimas... Supongo que quieres que hablemos un poco de la situación en específico de Guerrero, de Iguala. Claro. Bueno, pues estamos a casi un mes de que ocurriera pues este dramático episodio de la desaparición de los 43 estudiantes, y seguimos pues sin saber dónde están ni qué sucedió exactamente para que estos 43 estudiantes desaparecieran.
que bueno, lo que sí se sabe es que fueron atacados por la policía local en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Y de momento aún no hay una respuesta clara por parte del gobierno del presidente Peña Nieto. Y bueno, también sabemos que la ciudad de Iguala y el estado de Guerrero son prácticamente hoy un lugar sin ley. En las últimas semanas hemos visto cómo se han sucedido varias manifestaciones, ¿no?, que reclaman que se dé con el paradero de esos 43 jóvenes, y también han ocurrido algunos episodios de violencia contra algunas instituciones públicas en Guerrero, y bueno, esto demuestra la gran frustración y el gran enojo que ha despertado en gran parte de la sociedad mexicana todo este caso tan dramático. ¿Cómo está respondiendo la sociedad civil, Pati? Bueno, a través de las redes sociales y de mis círculos de colegas corresponsales, la gente está movilizada, la gente realmente está muy sorprendida, molesta, harta de toda esta situación, y que no haya realmente una respuesta, una solución clara a toda esta situación tan esquizofrénica que se vive en México, y es normal. Ayer vimos como en la capital del país pues salieron casi 50.000 personas a manifestarse para pedir respuestas al gobierno y para pedir una solución a toda esta situación. Hay un hecho que no se habla mucho, lo ha mencionado Armando, de la jornada, el hecho de que el gobierno de Guerrero esté en manos del PRD genera algún tipo de argucia política por parte de Peña Nieto. En un principio esa fue la estrategia, culpar, como por parte del gobierno de Peña Nieto se intentó minimizar, sin saber, por supuesto, las consecuencias posteriores, ¿no?, de todo este caso, pero en un principio Peña Nieto, pues, como dijo, este estado está gobernado por un político que no es de mi partido, e incluso intentaron sacar un poco de raja política todo esto, pero después tuvieron que rectificar. Peña Nieto sale a dar un mensaje para condenar todo esto, y al final dice que promete que habrá justicia, pero todo esto, por supuesto, se le ha ido de las manos. Ya. ¿Cómo crees que va a evolucionar la situación, Pati? Pues yo creo que es muy complicado adelantar escenarios. A veces yo también me pregunto, ¿no?, cada día que veo y no me deja de sorprender todo lo que está pasando en México. No sé exactamente qué más tiene que ocurrir, ¿no?, para que esta historia de terror termine, pero creo que, bueno, yo tengo mucha esperanza en el trabajo que están haciendo muchos periodistas. Es verdad que en los lugares que están controlados por el narcotráfico y por los políticos corruptos, porque en México no sabes quién es quién, no sabes quiénes son realmente los malos, porque está todo tan diluido ya. Pero yo creo que en esos lugares el periodismo no puede hacer realmente su trabajo, pero por fortuna hay periodistas valientes y comprometidos que viajan desde Ciudad de México, desde la capital del país, a esos lugares para poder contar lo que está pasando. Yo creo que es ahí donde está la clave de que esto tiene que encontrar un camino posible de solución. ¿Tienes la intuición de que esto ha sido la gota que ha rebosado el vaso? Quiero pensar que sí, pero no me atrevo a asegurarlo, porque en México han pasado muchísimas cosas muy terribles. Claro. Y parece que algo se mueve y que por fin, ¿no?, la gente despierta y se compromete, pero al final vemos que... Al final el horror puede paralizar o movilizar, nunca se sabe, ¿verdad? Ojalá tuviéramos las claves. Y es muy, muy complicado en este momento desentrañar todas estas claves que construyen todo este monstruo, ¿no?, que se ha ido construyendo en muchos años, durante muchos años. Es algo que tiene muchos años incubándose en México. Una última pregunta, Pati. ¿Qué relación ves entre estas protestas que han desembocado en este suceso fatídico y la gestión concreta de Peña Nieto en el gobierno del país?
específicamente te refieres al... Es decir, si hay algún tipo de relación entre la gestión económica de Peña Nieto y la protesta estudiantil y los sucesos posteriores. Yo no estaría muy segura de que hay una relación concreta. Peña Nieto llegó al gobierno planteando con un discurso totalmente de ya llegué yo, la paz ya llegó a México, ya no se preocupen, yo he llegado a salvarles. Los hechos han ido demostrando que no es así, y además todo esto ha perjudicado enormemente la imagen, esta imagen de gobierno transformador, modernizador, y ha afectado muchísimo a Peña Nieto. Bueno, Pati Godoy, corresponsal mexicana, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Tuerca. Seguimos muy atentos a los zarpazos que recibe el México hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Quisiera apuntar tres cosas Sí, al hilo apunta Eric. de lo que dice Pati, y la primera sería es no perder de vista que hay una fórmula que ha sido terrible en América Latina, esta fórmula entre reformas neoliberales y Estado criminal. En esta fórmula entre economía neoliberal o reformas neoliberales y Estado criminal, la justicia no tiene cavidad. Y la justicia no tiene cavidad, y tendría sentido entonces que 20 años o 30 o 3 décadas que llevamos de reformas neoliberales en México, en materia de derechos humanos, México no ha suscrito los convenios y acuerdos que tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales, ni con el grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias. Estos dos instrumentos, que son piedra fundamental de los derechos humanos, México no los ha firmado. Tan es así que se puede explicar por qué un régimen puede actuar de esta manera. Entonces, neoliberalismo de la mano de un Estado criminal sin que tenga suscrito estos instrumentos internacionales, ha dado pauta para toda esta cultura de colusión. En el movimiento 132 y otras organizaciones ingresamos en la Fundación Baltasar Garzón una carta de petición para que con la experiencia de la Fundación en temas de lesa humanidad y genocidio se pudiera armar un grupo de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, los propios afectados y demás, para que le diéramos seguimiento, porque lo que no queremos es que se construya un discurso de que es una cuestión entre ajuste de cuentas de bandas criminales, sino que se incorpore a un discurso de lesa humanidad y de genocidio. Entonces estamos esperando que nos dé respuesta a la Fundación, porque esto es clave también para nosotros. El otro punto que quiero anotar y que es muy importante es ¿cómo darle vuelta a esto? Yo creo que es impulsar en este momento toda la masa crítica que se está generando en el país, nos tiene que llevar a un proceso destituyente, instituyente y constituyente muy importante. Y es así como creo que podría tener esto podría tener fuerza, porque lo que tenemos es un modo de gobernar por la excepción, un modo de gobernar en la banalidad, y un modo de gobernar negando los hechos. Y yo creo que llega un momento en donde la justicia tiene que encontrar vía el proceso destituyente y reformar las cosas. Y una última apreciación que me gustaría decir respecto de lo que plantea Pati es, cuando escuchamos cuando escuchamos en España a Podemos y demás grupos, el miedo ha cambiado de bando, es muy fuerte escuchar cómo se ha empoderado el movimiento en España de que el miedo ha cambiado de bando y ahora el gobierno es el que tiene miedo de la erupción democrática de Podemos y del 15M y de otros movimientos. Y sin embargo, en México el miedo no ha cambiado de bando todavía. Los ciudadanos, las personas de a pie, seguimos teniendo miedo y siguen teniendo más fuerza el poder público y los criminales. Hay un aspecto que a los extranjeros que hemos estado en México nos parecía muy chocante. Vamos a verlo. Adelante, vídeo. Enrique fue a presentar su libro, porque ya ves que todos los precandidatos sacan libros, y Enrique también sacó el suyo. Y Enrique va a presentarlo a la FIL. Y aseguró, o sea, un reportero español, porque era rueda de prensa, y un reportero español le pregunta, oiga, licenciado, ¿cuáles son los libros que han marcado su vida? Tú oyes esa pregunta en la FIL y dices, oye, pues es un mínimo, si vas a presentar un libro y si quieres ser presidente de un país, pues por lo menos te van a preguntar eso, como, pues hasta como cortesía.
porque ni siquiera era la pregunta esta capciosa, ¿no? Con jiribilla, ¿no? Te van a preguntar eso. Y entonces le preguntaron, oiga, ¿cuáles libros han marcado su vida? Y entonces, de entrada, él dijo, la Biblia. Armando, explícanos quién es. Es un personaje que explica muy bien lo que es Televisa. Sí. Porque Televisa es un emporio televisivo completamente cerrado, completamente entregado al poder, completamente en connivencia con el poder en México desde hace décadas. Entonces, el único espacio que tienen como para la crítica muy, muy suave es un señor que se viste de payaso y que hace... Es un noticiero. Es un noticiero. Es un telediario. Es un señor que se llama Broso y se viste de payaso y es, digamos, es el único espacio medio crítico que tiene Televisa. Entonces este señor se dedica un poco a comentar la actualidad política en el canal más visto de Televisa. Y bueno, pues... Ahí en concreto hacía mención a una anécdota que ocurrió con Peña Nieto en la Feria del Libro, que se le olvidó el libro que estaba leyendo y... No supo, en realidad. No sabía ni siquiera. No sabía qué libro estaba leyendo. Sí, esto es una anécdota, porque es verdad que Peña Nieto es un ser frívolo, es un personaje que puede tener este aspecto más de galán de telenovela, pero el equipo que tiene detrás y lo que es el aparato de gobierno y el aparato del PRI saben muy bien lo que están haciendo, o sea, claro, no son ningunos idiotas. Ocurría con George Bush, ¿no? Parecía que era un descerebrado, pero vaya, si tenían clara la... Y saben muy bien a dónde quieren llevar a México, o sea, eso está clarísimo. Pero es un pragmatismo brutal, ¿no? ¿Perdón, Alejandro? Sí, con un pragmatismo brutal, ¿no? O sea, lo dirigen, digamos, con ese pragmatismo y efectivamente, o sea, sí, aparece como un personaje con muchas limitaciones, como un joven antiguo. Lo escuchas hablar y estás escuchando a un político del PRI de los años 50, 60, ¿no? Aunque está con una... A mí no me gustó mucho pero tiene sentido la idea de Broso, perdona, porque creo que al final frivolizas todo. Creo que lo que se llama la infosátira no tiene sentido. Es como ocurre aquí que me perdonen mis amigos de La Sexta, pero a menudo presentar, sobre todo a la gente más joven, la información política con humor. Al final desactivas el contenido subversivo que tiene la crítica, ¿no? Lo conviertes en algo que es gracioso, te lo pasas bien, pero no sales. Depende de la audiencia también, ¿no? Habrá una parte de la audiencia con sentido crítico que entienda que esto es sátira y que lo que busca es despertar una forma distinta de pensar. En cualquier caso, creo que Televisa ha perdido mucho poder en México en los últimos años, con el surgimiento de nuevos medios. Ya antes era un monopolio, luego vino Televisión Azteca y se convirtió en algo muy, muy parecido, pero en los últimos años, con el surgimiento de nuevos medios, de internet y de todos estos espacios, creo que ya no hay un discurso único respecto a lo que sucede en el país, y eso es muy positivo, ¿no? Entonces, no podemos caer en que Televisa sigue siendo la voz única y el vocero del gobierno, porque afortunadamente hay otros nuevos y creo que eso va a más. Pero no son mayoritarios, como Televisa y como Milenio y como TV Azteca. Han perdido ganando. Es decir, hay, digamos, nuevas, están por abrirse 2 cadenas de televisión, de licitarse, y ya hay algunos otros medios, hay mucha presencia de las redes sociales, yo creo que ese es el gran temor de Televisa, pero las reformas que ha habido en tema de telecomunicaciones son específicamente para beneficiar a Televisa, ¿no? Entonces, al monopolio, exactamente. Pero eso es muestra del miedo que tienen y es muestra de la impotencia que tienen. Y habrá que preguntarse si, por mucho que quieran adueñarse de todos los medios de comunicación van avanzando y se van creando nuevas cosas. ¿Podrán al final conseguir controlar todo? Yo creo que no. Yo quisiera problematizar esto que hablamos sobre el papel de cómo los medios pueden establecer con una cierta ironía y hasta cierta banalidad la ignorancia de quienes ejercen el poder público en México. Tiene su importancia y no quedaría como en la sola banalidad o en esto. Cuando uno escucha a los diplomáticos de carrera aquí en Europa, que de repente vienen a una charla que se da sobre cualquier
situación de México económica, el crimen organizado, y escuchas a los embajadores o a los integrantes de la misión diplomática diciendo, pues no me había dado cuenta que esos eran los problemas del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que asignas a gente a la diplomacia no teniendo claridad de cuáles son los problemas de México y salen al extranjero a enterarse de cuáles son los problemas de México. Entonces, hablo que si este programa de Broso está planteando la ignorancia de quien es titular de la presidencia de la República, no me parece banal, cuando en diferentes partes del mundo la misión diplomática se plantea en los foros y de repente dice, ¿y eso estaba pasando en México? O sea, los mandas sin saber a qué los mandas porque no tienen claridad de la problemática del país. Y ahí es donde me podría decir que es un gobierno también ignorante. Por supuesto. Y Víctor Trujillo, que es como se llama esta persona, que el Broso es uno de sus personajes. Víctor Trujillo ha sido una de las personas en los medios de comunicación que han mostrado mayor claridad respecto a los problemas sociales que vivimos en México, problemas con la educación, problemas con los propios medios de comunicación, el pan y circo, que además es un tema no solo de México, es un tema global, el tema del pan y del circo. Supongo que es encontrar también el punto de equilibrio entre la comedia y la tragedia, ¿no? Aquí en La Tuerca tenemos nuestra Tuerca News, donde la condición netamente dramática de Facu Díaz y de Héctor Juanatey evita que su mirada sarcástica frivolice la realidad. Pero ahí está. Vamos a ver qué ha hecho nuestro amigo Facu esta semana sobre este tema tan luctuoso. Escuchemos a nuestro amigo Facu. Hola amigos, hoy es un gran día para hablar de la fantástica y ejemplar democracia mexicana. ¿Por qué? Porque me lo ha pedido Juan Carlos Monedero y a ver quién se atreve a decirle que no. El nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos y su capital es México, Distrito Federal. El español es el idioma oficial. Localizado en América del Norte y situado entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, tiene una superficie territorial de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 119 millones de habitantes y una esperanza de vida de 68 años para los hombres y 74 para las mujeres. Pero ¿cuáles son esos datos que enorgullecen a Occidente y que hacen que se les considere una democracia en comparación con las oscuras dictaduras de su entorno? Pues es muy sencillo. En el conjunto del país, solo un 46,9% de la población tiene derecho a la salud pública. Según UNICEF, 3,6 millones de niños están trabajando. Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales del país. En México, más de 50 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, alrededor de un 45% de la población. El año pasado se registraron 27,7 millones de delitos, lo que representa una tasa de 35.000 delitos por cada 100.000 habitantes. La inseguridad es la mayor preocupación de la población, seguida del desempleo y la pobreza. Cada 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión en México, pero ¿cuántos periodistas han sido asesinados o censurados desde entonces? Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones, ha informado durante años de que en México no existe la misión de proteger a los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 y 17 han desaparecido. Asimismo, ciertos medios de comunicación frecuentemente son blancos de ataques armados y de amenazas. En fin, como dice mi buena amiga Ana Pastor, aquí les dejo los datos y suyas son las conclusiones. Se ha puesto serio, Facu, con sus datos. Se ha puesto serio. Hay poco espacio para la broma. No hay discusión ante los datos de pobreza, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que es datos de acceso a derechos fundamentales y que son un reflejo de la falta de respeto al derecho fundamental de todos los derechos, que es el derecho a la vida, ¿no? Se valora poco. Hay poca broma ahí, ¿verdad? Hay poca broma. Está la maestra el Basté Gordillo en la cárcel todavía, ¿no? El tema de la educación siempre se insiste en que es una de las claves para poder pensar un México diferente. Su pertenencia al grupo de los detenidos no parece que haya cambiado mucho el panorama, ¿o sí? No, porque el Basté Gordillo es verdad que tejió una red mafiosa a su alrededor, una red mafiosa que incluía académicos, que incluía líderes sindicales territoriales en todos los estados, pero lo que es la estructura del CENTE, que ella de alguna forma lo heredó ya como una estructura mafiosa, está intacto. De hecho es una herramienta que utiliza el gobierno de turno para maniobrar y
para ganar tiene elecciones. 1 millón de afiliados. Sí. No se les ha visto en todo esto al CENTE. Están callados. Han muerto, Están directamente callados. Han muerto 43 profesores y están callados. Eso te refleja un poco lo que es esta organización mafiosa. Sí, no, y efectivamente el tema es ahí, el tema es que la detención del Baester Gordillo es un ajuste de cuentas entre los grupos del poder político. Ella no está de acuerdo con las propuestas de Peña Nieto, se revela y la respuesta es el manotazo en la mesa y la meten a prisión. Pero eso no implicó, pese al discurso, eso no implicó ningún tipo de reforma, digamos, para fortalecer realmente la educación. La reforma que hubo posteriormente, si tú la revisas, no ofrece ningún tipo de avance o de consolidación y de limpieza de toda esa corrupción en el sindicato, ¿no? Que tiene un control brutal, ¿no? Y la meten en la cárcel porque tenía mucha cola que le pisaban. Exactamente. O sea, que si era una persona que había acuñado una fortuna de centenares de millones de dólares. Sí. Yo quisiera una líder sindical. Cuando a los es profesores les pagan una miseria. Es disparatado. Los sueldos de los profesores son tremendamente precarios. Yo quisiera agregar ahí una cosa que no se nos puede escapar, es si estamos hablando del tema educativo y de lo pernicioso que ha sido el CENTE y el Baester Gordillo en el sector educativo en México, ha sido terrible en el ámbito de las escuelas normales rurales. El problema de los estudiantes viene de las escuelas normales rurales. Han sido golpeadas, vaciadas, dejadas al olvido, y son lugares que históricamente han hecho y han participado como productores de maestros, de gente consciente, de gente libre, de gente democrática, para trabajar en las comunidades. Entonces, las segundas reformas neoliberales de Peña Nieto educativas que golpean a las propias escuelas rurales, es pauta para todo lo que está sucediendo. Entonces, que si bien el Baester está en la cárcel, no alivia ninguno de los problemas, porque hay un sindicalismo y hay una estructura educativa que sí, pero las escuelas normales rurales ahorita son las que están dando la pelea, se están organizando, son las que se están movilizando, porque han sido golpeadas no solamente con estos asesinatos, sino con las reformas neoliberales. Pero hay que decir que en contra de lo que dicen los diputados federales de todos los partidos, de que son semilleros de guerrilleros, no es eso. Son lugares en donde germen la libertad, la conciencia, el autogobierno, el compromiso con la comunidad y la empatía. Entonces debemos de cuidar y de ver que estas escuelas normales no sean tachadas como una cuna de criminales, o como querían en las primeras versiones del Estado decir que eran centros de distribución de droga, y que por eso se enfrentaron a los Guerreros Unidos. Entonces yo creo que aquí habría que resaltar la gran labor que hacen los estudiantes, no solamente porque ahí salen profesores y ahí se forman los estudiantes que van a ser profesores, pero que además, como dicen, ganando una miseria de 5,000 pesos, 250 euros al mes, un profesor que sale de una escuela normal rural de cualquiera de los estados en donde hay. Y ¿cómo se puede vivir? De los más pobres, además. De los más pobres. Perdón, Eric, ¿no viene esto desde la reforma que hizo Zedillo, del artículo 3 de la Constitución mexicana que habla de la educación? Así es, viene desde el primer pacto con el Baester, cuando le quitan el poder a Jongitú Barrios, vienen de ahí, y que bueno, toda este desprecio del poder público y de sectores sociales sobre las escuelas normales rurales no es un dato menor. Hay que ponerlo en la mesa y decir que ahora, inclusive, lo irónico que sean los propios alumnos de las escuelas normales rurales las que inician el cambio en México, no es irónico. Claro. Eric, tú que has estado vinculado al movimiento Yo Soy 132, dos preguntas: ¿cómo está el movimiento ahora mismo? ¿Cómo se ha posicionado con esta discusión? Y si ves algún tipo de relación entre esta respuesta de estudiantes normalistas de las escuelas rurales y lo que ocurrió en el 132, que fue, es verdad, universitario, pero que también eran estudiantes. Sí, yo sí quiero decir que ha sido asombrosa la respuesta que ha habido del movimiento, tanto nacional como internacional, para que si fuera posible, Juan Carlos, están sentados en la comisión mixta estudiantes del 132 porque logramos acceso ahí, están en el pleno ahí, están en diferentes foros, no solamente hoy, sino en todo lo que ha sido este proceso. El movimiento se ha rearticulado con esta lucha. El 132 Guerrero, Chilpancingo e Iguala son expresiones 132, están dando la pelea, pero además hemos aprendido en este tiempo que no solamente podíamos ir solos, estamos articulando, y que además hemos aprendido que tenemos que buscar la voz internacional para darle mayor peso y visibilidad a esta lucha. Y yo creo que ahora hemos cobrado una relevancia porque nos estamos metiendo con la propia comunidad internacional, debatiendo de tú a tú lo que está pasando
en México. Yo creo que Juan Carlos, que ha recibido el movimiento un gran respiro, yo quiero mandar una felicitación porque la gente en la madrugada, por la diferencia de horarios, se la pasa elaborando documentos. Hicimos una carpeta, nos felicitaron los diputados verdes y de Izquierda Unitaria, les mandamos una carpeta con información, videos y todo, a ellos y con análisis que hacen chicos que estudian derechos humanos, chicos que estudian política, chicos que estudian cualquier rama, una carpeta completa para analizar la situación, y entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Vámonos otra vez directamente a México. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Imanol Gordorica, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, noches, Imanol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este momento estoy en Donostia, estoy por aquí unos días, pero vengo de México y con información calentita, digamos, de cómo están las cosas por allí. Cuéntanos, Imanol, estábamos en la discusión en qué medida la reforma educativa de Peña Nieto tenía relación también con estas protestas de los estudiantes de la escuela normal. Mira, yo creo que el secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal ha generado una crisis nacional de una envergadura que era totalmente imprevisible hace apenas unos meses, y ha sacado a flote todas las limitaciones, tanto del sistema político, su corrupción, su erosión, de la clase política y los diferentes partidos, de los gobiernos y las instituciones, tanto a nivel de cada uno de los estados como a nivel federal, y de los proyectos de reforma que el presidente Peña Nieto había promovido, aparentemente con mucho éxito, porque había tocado temas que se consideraban intocables, como la reforma educativa o la petrolera, pero que todo está en este momento en una condición de inestabilidad absoluta, porque los crímenes cometidos en Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa sacaron a la luz pública la fragilidad de las instituciones del Estado y la condición de crimen de Estado que puede darse con la magnitud que se ha manifestado en este asunto de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. ¿Está la gente haciendo una lectura directamente de la responsabilidad del gobierno de la nación, o se queda la discusión en una pugna entre el gobierno del Estado, el gobierno de la nación, el narcotráfico? O sea, es que la sociedad mexicana en este momento ve desde el nivel más inmediato, desde el punto más cercano, en primer lugar una crisis de Estado, al ser prácticamente imposible diferenciar a la fuerza pública y a los servidores públicos y autoridades gubernamentales del crimen organizado. Como ya se debe haber discutido en el programa y como ha sido conocido a nivel mexicano y internacional, policías y narcotraficantes hicieron esta masacre de manera conjunta y participaron en la desaparición forzada de estudiantes. El gobierno del estado de Guerrero, que es de un partido que fue el partido que fundó la izquierda hace años y que ha caído en el total descrédito y la corrupción y la descomposición, está enfrentado al gobierno federal del PRI, que está en un intento de reinstalación o de restitución del sistema político autoritario que encabezó por más de 70 años, y manifiesta crisis en dos niveles diferentes. Mientras ellos pelean por un tema electoral de la próxima elección de gobernador el año que viene en el estado de Guerrero, la sociedad está exigiendo que alguien se haga responsable de la situación de violaciones extremas a los derechos humanos, tanto a nivel del gobierno estatal como al gobierno federal. El gobierno estatal ha dicho que no tuvo conocimiento de los hechos a tiempo, ha quedado perfectamente clara su colusión o su imbricación con el crimen organizado, pero por el otro lado el gobierno federal intervino con una tibieza y con una incapacidad de solucionar y de resolver los graves problemas que se han estado expresando, de nuevo los políticos hablándose a sí mismos y sin ningún impacto en la sociedad en su conjunto. Danos, Imanol, un par de claves de la reforma educativa
dentro de este contexto también de refuerzo de la neoliberalización de México? Mira, con mucha claridad te diría que los especialistas en educación, yo me dedico a la sociología de la educación, hemos caracterizado la reforma como una reforma laboral para controlar al magisterio mexicano, de ninguna manera una reforma educativa, porque no hay reforma de contenidos, de proyecto educacional, de filosofía de la educación, no hay una reforma pedagógica. Lo que tenemos es simplemente la recuperación por parte del Estado autoritario del control sobre las agrupaciones gremiales del magisterio mexicano y sobre los maestros directamente a través de regulaciones laborales para los maestros. Eso es lo único que ha cambiado en el terreno educativo. No hay nada educativo en lo que se dice que es la reforma educativa. Esa que quizás es la clave principal. La segunda clave es que el gobierno sigue operando sobre la lógica de decisiones tomadas desde arriba que tienen muy poca aceptación en la sociedad, que generan conflictos profundos, un conflicto que aparentemente el gobierno habría logrado superar contra los maestros de educación primaria y secundaria, pero que se reaviva en cualquier momento en cuanto acontece una serie de hechos como los que ocurrieron ahora con los estudiantes normalistas, que son futuros maestros a los que el Estado mexicano ha venido agrediendo desde hace muchas décadas, porque son los estudiantes más pobres, los de origen campesino, los que participan en las normales como un mecanismo de movilidad social y de reintegración a su comunidad, y que no ha sido objeto de fortalecimiento ni de sustento, sino que por el contrario han sido criminalizados, han sido discriminados históricamente y reprimidos de manera permanente. Esas claves me parece que son centrales para entender el conflicto hoy, pero añadiría nada más un elemento de contexto que planteé al principio. Estamos frente a un crimen de Estado, y el crimen de Estado ha reflejado a su vez una crisis de Estado de una enorme profundidad y con repercusiones nacionales y ya internacionales. ¿Crees que servirá, Imanol, para de alguna manera marcar un punto de inflexión en ese México que oculta la realidad de millones de personas que están intentando hacer las cosas de otra manera, pero que se empeña en lanzar un mensaje al mundo de que es un Estado fallido? Yo creo que siempre que están los jóvenes en la calle de manera organizada, abierta, tomando decisiones democráticas y marcando un rumbo distinto para el país, aunque sea por momentos con demandas muy precisas como la de presentación de los desaparecidos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, van dibujando que existe la posibilidad de construir un México diferente al que delinean las burocracias partidarias de todo signo, corrompidas y descompuestas, y que nos había tenido por mucho tiempo en una situación de desesperanza generalizada. Parecía que no teníamos a ningún lugar al cual voltear. En algún momento hace 2 años fue el 132 el que marcó un rayo, digamos, que iluminaba la triste realidad mexicana. El 132 tuvo su ciclo, se mantienen grupos de activistas muy importantes que han hecho mucho trabajo. Hoy tenemos un movimiento que incluye al 132, que lo trasciende en muchos sentidos por su capacidad de incorporar a amplios sectores de la población mexicana, que nos incluye a todos, y en donde los jóvenes de nuevo toman la estafeta para plantear la posibilidad de un México diferente, en particular un México en el cual el gobierno tenga que responder a la sociedad por los crímenes que se cometen, por las atrocidades de los derechos humanos, y de alguna manera dibuja una posibilidad de alternativas políticas hacia el futuro. No están del todo claras, no digo que hoy el movimiento esté planteándonos la construcción de un México diferente con un programa acabado, pero sí un esbozo de que la participación social puede generar cambios y transformaciones que son fundamentales. Pues ojalá, Imanol, esta vieja Europa y desvencijada deje de dar cobertura a los enemigos de los derechos humanos. Muchísimas gracias por tu colaboración, y seguimos muy atentos y con el corazón también encogido a la suerte de estos compañeros. Hasta pronto, Imanol.
Hasta pronto, gracias a ti y a tus escuchas. Hasta pronto. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Tenemos una sección en La Tuerca que le hemos llamado Hollywood Manchego, que es buscar algún tipo de escena, de cine que nos ayude a explicar estas cosas. Y hemos entendido que quizá la mejor escena sea un tráiler de la última película de los responsables de la ley de Herodes, que era donde íbamos a hacer una selección, pero quizá este tráiler nos permite, bueno, pues hacer un fresco terrible y desesperanzado también del México actual. Lo vemos, después os pido un minuto a cada uno de conclusiones y nos vamos. Adelante, vídeo, adelante Hollywood Manchego. Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste de lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, aire. Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en las que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte, corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Pues órale, vamos a buscar. Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar. Ahora sí, compadre. De aquí a Los Pinos. Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando las corbatas? ¿Por? Va a ser retrato, cabrón. Te voy a mandar una, ¿sí? Cuídese. Demasiado real, demasiado real. Carlos, tu minuto de conclusiones. Bueno, en estos momentos, como en todos estos últimos días, creo que todos estamos con esos estudiantes normalistas desaparecidos. Por cómo se han desarrollado, por cómo se ha desarrollado nuestro país en los últimos años, quizá no haya demasiadas esperanzas, pero esperemos que algo quede y que vivan, ¿no? Que esas personas se encuentren y no ocurra lo que muchas personas tememos en estos momentos. Y al hilo de esto también espero que una vez que se dilucide lo que ha ocurrido, se investigue profundamente quiénes son las personas responsables por lo que ha ocurrido y que despertemos la sociedad mexicana, que nos convirtamos en una sociedad más exigente con nuestros gobernantes, que haya una auténtica reforma en la educación y educación entendida como una educación para formar auténticos ciudadanos que exigen sus derechos y reivindiquen. Muchas gracias. Alejandro. Sí, yo plantearía dos cosas. Una, que digamos que es importante la movilización que estamos viendo de estudiantes y gente que está molesta e indignada por el suceso de los estudiantes desaparecidos.
ojalá que tuviera un mayor impacto, aunque soy poco optimista por ello, porque creo que para mover al dinosaurio va a ser muy difícil, ¿no? Eso sería una cosa. Y la otra sería que espero también que este programa sirva un poco para hacer conciencia aquí en España y para todos aquellos países donde se ve la tuerca, digamos, para que se vea más de cerca el tema de México. O sea, no está tan lejos, nada más nos separa un océano, ¿no? Así es. Pero digamos que es una situación demasiado grave como para estar ajeno. Lo vivíamos como una obligación aquí en La Tuerca. Eva. Yo sigo terca con las causas de las cosas. Quiero llamar la atención de que el Tratado de Libre Comercio firmado entre Canadá, México y Estados Unidos fue determinante en el deterioro actual del país. Y que aquí estamos todavía a tiempo de parar el que se está negociando entre Europa y Estados Unidos. Es importantísimo que se den cuenta que esto creó el espacio en donde todo esto se ha cultivado, deteriorando el campo, dándole prioridad a las grandes corporaciones. A raíz de esos artículos que yo mencionaba, del 27, que las tierras ejidales pasaron a manos de transnacionales, que el narco, como se destruyó el campo, el narco se apoderó del campo, que los agricultores reciben 16 veces más beneficios y alquilan sus tierras a los narcos. Por favor. Hay que parar. En cabeza ajena. Exactamente. Eric. Yo un par de cosas, aprovechando que siempre es importante, yo creo que tenemos que tener una mirada nueva. A mí me gustaría que investigaciones nuevas vinieran a decirnos hasta dónde el modelo de transición del 78 en España, ese modelo de los acuerdos, ha sido pernicioso en todo el desarrollo democrático y económico en México. Esa idea que fueron a vender que este era el modelo que seguir y la CELIT, como ahora en esta fórmula de neoliberalismo y Estado criminal, puede tener una asociación con toda esa construcción ideológica de la transición española metida hasta los huesos en América Latina. El siguiente punto que me gustaría es importante es que la izquierda aquí también tiene que ser responsable. El PRD en su pragmatismo por poner priistas en gobernaturas y por volverse una maquinaria electoral, por verse régimen, lo tenemos ahí, presidentes municipales y gobernadores ligados al narcotráfico. El tercer punto que yo creo que tampoco se nos debería olvidar es que estas imágenes en donde pasan estudiantes quemando el Congreso y todo eso, hay mucha rabia, pero también el régimen autoritario que regresó, esa parte autoritaria mete gente para que queme, para que salte, para que le eche culpa a los estudiantes o tenga un brazo para reprimirlos. Y la tercera, que es con mucho ánimo, no estamos dando esta pelea con amargura e impotencia, tenemos mucha rabia e indignación, pero sobre todo una alegre rebeldía. Queremos decir basta ya, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias, Eric. Armando. Yo solamente quiero resaltar una cosa, que este es un crimen de Estado. Hay que recordarlo siempre, porque con todo lo que se está generando de información confusa alrededor, se está dejando de lado este asunto. Este es un crimen de Estado, este es un crimen con evidentes connotaciones políticas, y este crimen de Estado ha puesto en evidencia a su vez una crisis del Estado mexicano muy profunda. Nos hemos dado cuenta muchos mexicanos, que aún no lo habían visto, que México se ha convertido de alguna forma en una inmensa narcofosa, en la que se ha llegado a un nivel de decrepitud moral y de haber perdido la brújula en cuanto a lo que queremos como país, que es importante hacer una reflexión colectiva. Desde luego espero que esto sirva para que haya una reflexión colectiva. Ojalá los organismos internacionales latinoamericanos tomen nota de que un Estado criminal como el que se está convirtiendo México reclama una respuesta de la comunidad internacional, y a Europa y a España en concreto le decimos que mire sus amistades, porque esa insistencia en que Colombia y México son los referentes les hace de alguna manera olvidar que solamente una vigilancia férrea sobre los derechos humanos impediría que precisamente Colombia y México, los dos amigos de Europa, son los dos países que menos respetan los derechos humanos. Imagínense ustedes qué ocurriría si en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, hubiera 40 y tantos estudiantes desaparecidos en una acción conjunta donde el Estado hubiera participado. ¿Cuántas portadas de periódicos, cuántas tertulias, cuántas discusiones? Pero ha pasado en México. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de esa Europa
crítica y sobre todo tan lejos de esa América Latina que está despertando. Como cada jueves nos despedimos con la Tuerca Rap, Tuerca Sound, y esta semana tenemos a Andreu Todo y Carlos Gallardo con Alvent. Nos vemos la semana que viene aquí, en La Tuerca, ya saben, la única tertulia, sin miedo y con memoria. Muchas gracias. Benvinguts a l'infern on el foc és etern, on hi ha gent que pateix el dur fred de l'hivern. Qui va fer eixes cases que són buides ara perquè als seus portals d'or la gent al carrer? Sembla mentida aquesta vida, aquesta puta amarga, cruel i llarga vida. Per aixa gent que dia a dia em fa pensar si és el millor agafar una pipa mentre allí dalt ja s'envien els sobres. Ni sobres tenim per menjar avui els pobres. Aquells poden viure en la seua opulència i no tinc ja paciència, no aguante que em roben tota la vida patint i currant. Camina formiga i ves cotitzant. Nosaltres sabem com guardar-te els diners, però després no t'esmetge de vell. No te n'adones, són eixos quatre. No te n'adones, són els de sempre, els que utilitzen sempre eixes armes. Discurs barat per poder-se vendre. No te n'adones, són eixos quatre. No te n'adones, són els de sempre, els que utilitzen sempre eixes armes. Discurs barat per poder-se vendre. Sent la ràbia dins de mi, moltes coses que contar. Ja fa temps busque la manera per a començar. Que veig davant dels ulls, que escolten pel carrer. Contra tota eixa hipocresia encara hi ha molt per fer. Despertes un matí i et poses a pensar com buidar la casa vella per reconstruir un somni que tens dins, que sempre has desitjat. No surt de dia però tot canvia quan ve la nit. Em miren un cristall amb el reflex trencat per la ferida que ha deixat allò que s'ha allunyat. Però si mira bé, ja veig el que vindrà. Desfer-me de tota la càrrega que m'ha pesat. No sigues pesat, no et menges el cap, calla la boca i busca un treball. Així són persones que busquen projectes, volem ser feliços en tot el trajecte. I a vegades cantem per sentir el present, escapar del que han fet i fugir del que ve. Si la vida t'apreta, el somriure traure'n 3 acords de guitarra, unes birres i el vent. I a vegades cantem per sentir el present, escapar del que han fet i fugir del que ve. Si la vida t'apreta, si la vida t'apreta, unes birres i al vent, unes birres i al vent.